Mi nombre es Alejandro González Arreola, soy The World Justice Project y para mí es un placer, un honor que me hayan encargado la moderación de este panel inaugural después de la conferencia magistral Catalina, que fue efectivamente magistral. Ahora este será el panel de inauguración con el cual comenzamos ya la parte, digamos, de conversación colectiva entre distintas personas y personalidades que nos acompañan. A ver, para mí, insisto, es un placer estar por acá con el título de este primer panel, es Instituciones Autónomas y Derechos Fundamentales, y pues nos acompañan un conjunto de colegas de primer nivel a quienes iré presentando cuando vaya dándoles el uso de la voz a cada una y a cada uno de ellos, y también les explicaré un poquito más sobre la dinámica que tenemos prevista para el panel. Me gustaría iniciar, si les parece, colegas, dando un poco de contexto de por qué, cuál es la relevancia, ¿no?, del panel que tenemos ante nosotras y ante nosotros, y por qué es importante hablar de este tema en estos momentos. A ver, miren, lo voy a poner así. Por acá desde el World Justice Project definimos al Estado de Derecho como este principio de gobernanza que establece que cualquier instancia, pero sobre todo las gubernamentales, es decir, el poder público, tiene que sujetarse invariablemente a la norma. Así de sencillo. Y las normas están establecidas. Y no es fácil lograr que cuando alguien tiene el poder se autolimite de manera tal que se sujete invariablemente a la ley. Y por ello, en la mayor parte de los países, en los modelos de gobernanza democrática, nos hemos dado sistemas de pesos y contrapesos en donde justamente existen instituciones encargadas justamente de analizar y eventualmente controlar al poder público para que éste se mantenga justamente en esos márgenes establecidos por la norma y por la ley. Desde el poder legislativo, el poder judicial, los órganos jurisdiccionales, y en el caso mexicano, de manera muy interesante y creo yo de manera exitosa, también un conjunto de órganos constitucionalmente autónomos o que gozan de cierta autonomía para la realización de como bien ya decía Lorenzo hace un momento al inicio en la inauguración del seminario, realizar esta función de control democrático del poder, que no es nada sencillo. Además, en el caso mexicano, algunas de estas instituciones son a la vez garantes de derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, quienes están por acá en la mesa y quienes nos acompañan también a distancia, que ahorita voy a presentar, tenemos entre otros derechos el derecho, la garantía a los derechos político-electorales, la garantía del derecho a acceso a la información, la garantía del derecho a una buena administración pública, la garantía del derecho de acceso a la justicia. Es decir, no son menores. Y lo que hemos venido experimentando en los últimos años, medido de manera razonablemente objetiva en nuestros índices, es que en el factor 1 que medimos justamente, el sistema de pesos y contrapesos es que se ha venido deteriorando de manera no solo relevante, sino acelerada en el caso de México. Y tenemos datos para poder establecer que hay incluso instituciones que han casi que abdicado ya de su rol, ¿no?, de control democrático del poder. Particularmente, nos resulta relevante, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien medimos de manera longitudinal año con año en términos de su capacidad de ejercicio de control democrático sobre el poder, se ha venido reduciendo su calificación y su capacidad de manera sistemática en los últimos años. Me duele decirlo, pero también la Auditoría Superior de la Federación, estoy hablando de los números que tenemos, ¿no?, con los cuales medimos cada año, con la misma metodología en México y a nivel global, pero también el Poder Legislativo. Teóricamente, un plan de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los otros poderes necesitan independencia. Ese es algo que debe quedar clarísimo en la ecuación para llevar a cabo las funciones o ciertas funciones del Estado. Lo digo, las funciones
jurisdiccionales, las del Poder Judicial, deben tener independencia, es por lógica, no puede subordinarse a las otras que tienen otra lógica. Y en este sentido, quiero nada más enmarcarlas también de dónde venimos. Venimos del siglo XX, es un país donde cualquier estudioso de ciencia política lo enmarca, por decirlo suave, que no se tuvo una democracia plena. No hay mucha discusión allí, y en los cuales, entonces, allí, y quiero centrar ya el tema, la autonomía o la independencia de instituciones, organismos, que se le delegaron o se le encargaron ciertas funciones de Estado, es donde está la tensión entre si es buena idea o no es buena idea que los poderosos o el poderoso o los que ostentan el poder empiecen a tener mayor incidencia en algunas facultades delegadas del Estado. ¿Cuáles son estas facultades del Estado? Y no son, lo que quiero destacar es que también no son menores. Y la tendencia a la autonomía, y ese es algo también que hay que reflexionar, el Estado empezó a separar o no a desincorporar de estas tres, de los tres poderes clásicos o de la separación de los tres poderes clásicos a ciertas funciones del Estado que lo vimos desde los 90. Empezamos en el 93 en Banco de México, que tiene que ver con la estabilización de la moneda, que no es cosa menor. Sabemos que ese repercute grande a mucha gente, a la población en general, y nos seguimos en el IFE, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si repasamos todas las funciones que se les encargan a los organismos autónomos, son de mucha trascendencia. O sea, creo que las reflexiones deben ir por allí, y entro en materia en la cual he estudiado y ejerzo, que es la fiscalización superior. Y en este sentido, revisar al poder no es fácil. O sea, porque la revisión es a través de la cuenta pública, y la cuenta pública es tal vez el mayor instrumento de rendición de cuentas que tenemos en el país. Y cuando se revisa, obviamente se tiene que tener independencia, autonomía, porque muchas de las veces en las revisiones pues salen que no todo está bien, y uno lo tiene que informar por escrito y entregar a generalmente el mundo. La mayoría estamos en la esfera del poder legislativo, que es uno, en la lógica de pesos y contrapesos, se supondría que uno de los poderes, el legislativo, tiene controles, y yo creo que es el que tiene más controles hacia el poder predominante, que es el poder ejecutivo. En este caso, en México, así ha sido durante mucho tiempo. Y esta idea en la fiscalización superior no es nueva. Lo que quiero destacar aquí es que pensar y obtener las autonomías y las independencias también cuesta mucho trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1953 se reunió las entidades de fiscalización superior en el mundo. Fue un congreso, si no mal recuerdo, en La Habana, y el primer tema fundamental que se puso en la mesa fue el de independencia. No hubo otro, es si las entidades de fiscalización superior tienen o deben, o sea, si quieren hacer su trabajo, deben de ser independientes.
Ese es, sonará verdad de perogrullo, pero no puede ser de otra manera. Les decía, en el 53 fue el Congreso, el tema, y fue un acuerdo. Hasta el 77, en 1977, se hizo la Declaración de Lima. Se entendió que en la práctica no fue fácil obtener la independencia o la autonomía de las entidades de fiscalización superior. Se hizo una declaración en la cual ya se hizo más explícitamente que por mandato legal, o sea, en las constituciones y en las leyes, se tendría que poner que las entidades de fiscalización deben de tener autonomía, por lo menos técnica y de gestión. Y tiene que ver con que nadie afuera de la institución puede opinar o decidir qué auditar, cómo auditar y sus recursos, porque merma la independencia y merma la imparcialidad de las revisiones que se garantiza la buena administración pública, el ejercicio de los recursos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue hasta 1999 que en México se puso en la Constitución que la entidad de fiscalización superior tiene autonomía técnica de gestión. Y cambiamos de la Contaduría Mayor de Hacienda a la Auditoría Superior de la Federación, pero fue hasta 99. Entonces, la reflexión es que realmente los órganos autónomos, institucionalmente hablando, son jóvenes. O sea, no tenemos mucho arraigo, no tenemos mucho... Entonces, y no están dadas las autonomías, no están dadas la independencia. Y fue hasta 2008 que se replicó en las constituciones de las entidades locales, en las entidades federativas, que las entidades de fiscalización superior tienen autonomía técnica y gestión. O sea, ha sido un tramo larguísimo, en las cuales solo para poner en el marco normativo lo que dice. Pero, y yo se los digo a los contralores o cuando nos reunimos, yo creo que la autonomía se ejerce. O sea, un político siempre tiene la reflexión de el poder es para ejercerse. También la reflexión desde un órgano autónomo es la autonomía se ejerce. Esa se ejerce, se defiende y yo creo que la palabra más importante de un titular de una auditoría superior es no. Muchas veces hay que saber decir no. Porque los que estamos encargados de órganos de control, lo decían en la inauguración, sí se tienen y estamos en medio de muchas tensiones, entonces la palabra no es muy importante. Bueno, y voy cerrando en las consecuencias de la falta de independencia, la falta, o sea, de autonomía, y en mi siguiente intervención también quiero ver la dimensión de no solamente es presupuestal o no solamente es legal, tienes que ejercer al interior incluso el profesionalismo, la profesionalización, etcétera, 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 te da robustez en la práctica de la autonomía y de la independencia de las instituciones. ¿Qué se pierde cuando se pierde la independencia, cuando se pierde la autonomía o qué se puede perder? Bueno, ya lo dije, se pierden la buena
práctica, o bueno, se pierde el que no se puede llevar a plenitud funciones del Estado, y estas generalmente son que, lo digo en la fiscalización, si no hay una buena fiscalización o no hay una buena práctica en las entidades de fiscalización, se pierde una buena administración, la gestión pública se merma, porque uno revisa la gestión pública y recomienda y controla para que existan buenas gestiones públicas, el ejercicio de los recursos públicos, el Estado de Derecho, porque nosotros también, como entidad de fiscalización superior, uno revisa que la norma se cumpla. Entonces ese se va deteriorando poco a poco y obviamente el control de la corrupción. Con eso termino y agradezco el tiempo. Por el contrario, editor, muchas gracias. A ver, me quedo con dos cosas. La primera, el diseño institucional normativo es el primer paso para lograr la autonomía, pero no es suficiente. Hay variables exógenas y hay variables endógenas hacia dentro de esas instituciones que son clave para poder consolidarla. Y hay distintos tipos de diseños y distintas variables. Una pregunta que adiciono a la mesa es: ¿por qué, por ejemplo, en otras latitudes donde hay órganos, donde hay modelos de gobernanza unitaria, sin formalmente separación de poderes, podemos tener respeto a las autonomías y al rol que eventualmente se ejerce? ¿Qué otras variables influyen en esto que van más allá incluso del diseño institucional y justamente del planteamiento normativo, ¿no? Quisiera darle ahora el espacio a la doctora Norma Julieta del Río Venegas. Pues bueno, Norma Julieta es actualmente comisionada del INAI y de manera previa fue comisionada presidenta en Zacatecas, donde nos conocimos hace ya, por cierto, muchos años, bueno, tantos, algunos años, ¿sí? Y además pues es doctora justamente en administración pública, igual por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Pues encantados de escucharte, Norma Julieta. Adelante, por favor, hasta por 12 minutos. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, así es, nos conocimos hace muchos años trabajando. Me da gusto reencontrarme, igual que el doctor Mauricio Merino, que ha sido toda una leyenda en este camino, y a todos Lulú y a todos desde entonces, desde la Contraloría. Y bueno, agradecer, como dijo Alberto, este panel, que la verdad es que me siento muy honrada de estar compartiendo este espacio con ustedes, con Lorenzo, que de verdad lo admiro, por frontal, por decir lo que es, ¿no? Si así nos dieron el encargo, pues hay que ejercerlo. Dicen, no es el cargo, es el encargo, ¿no? Entonces, y bueno, con mi amigo el auditor superior también desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, saludar a mis colegas que están aquí. Y bueno, yo aprovechar estos 12 minutos, yo traía una presentación, pero no la voy a dar, pero porque la voy a platicar, porque al escuchar a la doctora que nos antecedió, se me vino muchas cosas a la mente, porque el INAI fue referido en bastantes ocasiones. Simplemente quiero comenzar diciéndoles que la palabra democracia, pues la escuchamos en el día a día, en la boca de todos. Democracia, transparencia y corrupción, rendición de cuentas, son palabras que se nos hacen muy fácil decirlas a los políticos, a los servidores públicos, pero quizá no entiendan lo que significa realmente la democracia. Podemos sacar aquí un diccionario y ver miles y cientos de definiciones de democracia, pero lo que hoy pasa en nuestro país, pues definitivamente no es democracia. Cuando a estas organizaciones autónomas, efectivamente, pues hay un mal sabor de boca. También un principio que es definitivamente muy importante, bueno, pues es la igualdad ciudadana. Este significado, este concepto de igualdad ciudadana, de verdad, pues no se está consolidando con al alcance social y económico que debería de tener frente al poder público. Hay que decirlo. ¿Y pues por qué? Pues las instituciones legalmente constituidas en los estados democráticos modernos son las encargadas de asegurar esta igualdad. Entonces, al inicio de los discursos, escuchar estas palabras del Estado de Derecho, respetar el marco normativo. Bueno, este derecho de igualdad ciudadana
se ha demostrado que, bueno, es necesario respetarlo. También escuché cuando, creo que fue el consejero presidente Lorenzo, que decía que hace 20 años llegó la democracia, el parteaguas a este país, y en efecto yo lo platicaba ahí con mi paisano Paco, en el Callejón. Es que hace 20 años fue esa transición famosa de la alternancia que vivimos, pero también hace 20 años llegó por primera vez este derecho de acceso a la información a nuestro país. O sea, fue una coincidencia de estos 20 años para conmemorar. Entonces viene la alternancia, viene la publicación por primera vez, a pesar que desde 1977 ya se encontraba pues algo constitucionalmente hablando del tema, pero no fue sino hasta hace 20 años. Entonces, ya lo decía el auditor en las anotaciones, dice, es que los órganos autónomos estamos muy jóvenes, y tiene razón. O sea, 20 años, pues no es nada. Y de esos 20 años, todo lo que costó adquirir la autonomía de los estatales, que estamos hablando de apenas hace 6 años, con la reforma del 2014, porque, por ejemplo, Zacatecas, seguíamos siendo un OPD, un organismo público descentralizado. Los órganos, los OPD no tenían recurso a pesar de depender del Ejecutivo, y hoy que son autónomos, pues menos. Se vino una cascada de recortes impresionante en el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, esa transición, esa edad de la que habla Alberto, pues tiene toda la razón. La cuenta, decía de la Contaduría Mayor y la transición. A mí me tocó esta transición porque en el año de 1999, justo estaba yo saliendo de la Contaduría Mayor de Hacienda, donde duré 8 años ahí como jefa de informática. No sé por qué era jefa de informática, pero era jefa de informática, que realizaba aquellas cuentas públicas en Harvard Graphics, WordPerfect, y se las llevaban al Congreso del Estado, los discos, el tío aquí de Paco. Entonces me tocó esa transición y la nueva ley de fiscalización. Yo coincido con él. Para mí también el mayor instrumento de ejercicio de rendición de cuentas, para mí es un ejercicio de cuenta pública. La cuenta pública en sus 3 momentos es una radiografía perfecta de cómo está la institución. Pero aunado a ello, y lo dije hace 8 días en un evento donde también compartí con Lorenzo de manera virtual en Zacatecas, los procesos de entrega-recepción. El Sistema Nacional Anticorrupción no consideró los procesos de entrega-recepción, ojo, pero tampoco la ley de transparencia, tampoco es una obligación de transparencia. Entonces, por un papel, pues hasta la gente en la cárcel porque no encuentra la entrega-recepción. Ahí es el diagnóstico de los recursos humanos, materiales y financieros del que sale y del que entra. Es otro ejercicio que hay que considerar. Y bueno, hablando del tema, en estos riesgos que nos enfrentamos, bueno, ya lo decían también, existe una desinformación, existen las libertades informativas que antes no existían. Hoy cualquier ciudadano puede preguntar, solicitar y obtener información pública, salvo aquella que se clasifique como confidencial o se reserve por un periodo. El derecho del acceso a la información en el mundo, la verdad, vamos bien en México, más sin embargo, a raíz de las tecnologías de la información, de todo nuestro auge, pues se desarrolla la Plataforma Nacional de Transparencia, que ha sido un instrumento que muchos quieren y hay que decirlo, otros no lo quieren, porque ahí está la información, y también escuché hace rato y la noté a la doctora, luego se les olvida la información que entregan, porque la unidad de transparencia es el que menos quieren ver, no le hacen caso, suben la información a la plataforma, cuando les preguntan algo, contestan algo que no es lo que está arriba, y es cuando el periodismo de investigación realiza estos importantísimos reportajes sobre presuntos actos de corrupción. Yo, unos minutos para ir apegada al tiempo, también quisiera decirles que en estos 20 años, pero también en los últimos 30 años, la verdad, tenemos una opinión pública mediatizada. Hoy, bueno, la participación de los ciudadanos es muy activa y también hay que decirlo, a lo mejor todavía no como lo queremos, pero ya la participación ciudadana es a través de las redes sociales, a través del Twitter, ya debaten, ya preguntan, ya salen a marchar, lo cual legitima el actuar de los organismos garantes, los órganos autónomos. Partiendo de una visión de los órganos autónomos, pues vivimos, para ir concluyendo, en una crisis de verdad generada por una campaña de desprestigio contra los organismos autónomos.
No hay mañana que nos digan inútiles, que nos digan que cobramos 300,000 cuando es falso. Entonces, eso va generando noticias falsas. A mí me pasó un día en el aeropuerto cuando encontré a alguien y me dijo, ay, yo soy comisionada del INAI. Y me dijo, ay, tú eres la que cobra 300,000 pesos. Dije, no, yo le perdí. O sea, ganábamos ahí con Fabiola en Zacatecas. Pero bueno, entonces, pero fíjense la campaña de desinformación que existe contra los organismos autónomos. Para concluir, decirles que en el tema de que ahora, efectivamente, la Guardia Nacional y el Ejército, bueno, son instituciones que tienen muchos recursos en el INAI y que los hemos resuelto. Yo bajo mi ponencia, mis compañeros también bajo sus ponencias hace poco, preguntaban por bitácoras y preguntaban por cosas que definitivamente no eran reservadas con el concepto de seguridad nacional, porque hoy todo el mundo se fue con la moda de reservar bajo el concepto de seguridad nacional. Imagínense ustedes, COFEPRIS tiene más de 1,000 recursos en este año y todo lo argumenta como un tema de seguridad nacional, a pesar de que en noviembre salió el famoso decreto. El INAI fue a la Suprema Corte de Justicia por una controversia, fue el 15 de diciembre, el 22 de diciembre nos dieron la suspensión, trataron en este julio nuevamente de ir a proteger un proyecto emblemático con ese tema, hicimos un alcance y lo volvimos a ganar. Pero es la pelota de allá para acá, estarnos defendiendo. También, bueno, el último tema que vimos, que fue el de la COFESE, pues nos da esperanza, nos da un criterio. En el INAI somos 7, tenemos meses que somos 5, ante la salida, que no quiero que se vaya, pero de mi paisano en marzo, seremos 4, si no nombran a los 2 que faltan. Tenemos un problema en puerta en el INAI. Entonces, ya no sabemos ir a una reforma, porque si le abres poquito, pues se meten, o pues ir a que nombren esto, ¿no? Lo de la COFESE fue un gran acierto también de la Suprema Corte de Justicia. Digo, la Constitución dice que el presidente designa, se va al Senado, pero le ordenaron en 30 días nombrar a los faltantes, porque ellos son 7 y tienen también un año con 4 y no han resuelto. ¿Quién pierde? Los ciudadanos. Entonces yo concluyo, Alejandro, pues invitando a que sigamos frontales, diciendo lo que pensamos. Hace rato también decía que la autonomía se defiende, hay que defenderla, no tengamos miedo, es que nos van a quitar, de todo nos van a quitar, no se preocupen algún día, pero hay que, si con una mano cobramos, pues con otra defendamos. Gracias. Muchas gracias, doña Margarita. Coincides en ese sentido con el auditor, planteando que justo la autonomía es algo que se ejerce y se desarrolla al ejercerla, y se consolida al ejercerla. Está planteada en el diseño institucional, está planteada en la normatividad, pero se requieren justamente liderazgos convencidos en ese sentido. Pero también desde el otro lado, por ahí dicen, no hay democracia sin demócratas, requiere también de autolimitación y autocontrol de los demás. Pero bueno, estos son algunos de los elementos, pero no son todos. Seguramente, Lorenzo, tú en tu intervención inicial planteabas cinco vías mediante las cuales este proceso se está concretando en términos prácticos. Pues quisiéramos escucharte. Yo sé que no necesitas presentación, pero de todos modos, ¿no? Lorenzo Córdoba, el doctor Lorenzo Córdoba es el presidente, consejero del INE y, por supuesto, previo a ello, una trayectoria dilatada en términos académicos, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eres SNIT 3, ¿verdad? Ahí leve la cosa. Y bueno, pues obviamente, doctor en teoría política, ¿verdad? De la Universidad de Turín. Bueno, pues encantados de escucharte. Adelante. Muchas gracias, y espero que también no solamente sea algo en el pasado, lo de la carrera académica, en cuanto veces tengo que regresas pronto universitario, entonces, y por ahí quiero arrancar. Bueno, lo primero es, por supuesto, de nuevo obligado a agradecer a la FIL, a la UDG, al CUSEA, por la oportunidad de poder tener esta discusión junto con colegas que además de ser amigos, respeto y admiro, Jorge, Julieta y Alejandro. Y sí, quisiera comenzar con yo también tenía algo escrito, pero prefiero irme por la libre. Creo que dinamiza, digamos, la posibilidad de generar un debate en esta mesa, aunque creo que van a ser variaciones sobre el mismo tema después de haber escuchado a Julieta y a Jorge. Yo de antemano me disculpo, pero bueno, creo que tengo que desempolvar nunca he dejado de dar clase, pero desempolvar, digamos, la perspectiva
académica, no solamente por donde nos encontramos, sino también por el regreso, el término de mi licencia, déjeme decirlo así, ¿no? Yo quisiera comenzar, como comienzo todas mis clases de Derecho Constitucional y de Teoría de la Constitución, y es citando a una persona a la que además estimo, amigo de mis padres, y además es el que me ayudó a diseñar y construir mi casa, mi arquitecto, el arquitecto Héctor García Olvera, que es profesor de la Facultad de Arquitectura, y me contaba siempre que cuando daba clases de hidráulica, él arrancaba diciéndole a sus alumnos que para entender toda la lógica, las leyes de la hidráulica, tenían que entender el principio fundamental de la misma. No lo voy a decir por respeto al espacio como me lo decía él, porque es más mal hablado, pero él decía a sus alumnos que el principio fundamental de la hidráulica, para entender todo lo demás, por qué hay que hacer, por qué hay que encauzar el agua, por qué hay que hacer pendientes, por qué hay que impermeabilizar bien, etcétera, 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 es que el principio fundamental decía, el agua es canija, ¿no? Y yo arranco mis clases diciendo el poder es como el agua, es canijo, ¿no? Y hay que entender esto para poder entender el porqué de la apuesta histórica del constitucionalismo moderno, que busca la limitación del poder. El constitucionalismo constituye ese conjunto de técnicas, de doctrinas, por supuesto, que están encaminadas a la limitación del poder político, de todos los poderes, pero en primer lugar del poder político. Y no es porque la limitación del poder se entendía como un fin en sí mismo o algo bueno per se, sino que la lógica de limitación del poder, y esto significa encauzarlo, regularlo, acotarlo, controlarlo, tiene como finalidad justamente el que es la otra dimensión, digamos, de las instituciones autónomas con la que nos convoca esta mesa, es decir, la protección de los derechos y de las libertades fundamentales. Si el poder no se regula, no se acota, no tiene frenos, si no existe una técnica, un conjunto de técnicas, que es justo lo que es el constitucionalismo moderno, de limitación del poder, el poder tiende naturalmente, por su propia naturaleza, a abusar. Y al ser abusado, a limitar y a vulnerar libertades y derechos de los individuos, sobre los cuales dicho poder se ejerce. Digo, esto es algo elemental y es hasta burdo el modo en el que lo he dicho, pero me parece que vale la pena tenerlo siempre presente, porque es justamente lo que está detrás de toda la construcción de las dos dimensiones que justamente orientan a este seminario. El Estado de Derecho, que es Estado de Derechos también, y la anticorrupción como una manera también de frenar el poder. Dicho lo anterior, las técnicas que el constitucionalismo moderno fue construyendo a lo largo de los últimos 350 años para limitar, acotar, encauzar y regular el poder, se pueden dividir en dos grandes núcleos. Uno originario, que es aquel justamente que se desprende de digamos, de las grandes aportaciones doctrinales de Locke, Montesquieu, digamos, de los padres fundadores del constitucionalismo, y otros que fueron producto de la propia evolución constitucional en los últimos años. Y me importa subrayar, porque de ahí viene la lógica de los organismos constitucionales autónomos, como ya se ha mencionado, cuál fue ese núcleo originario. Son tres los grandes elementos de limitación del poder. Derechos humanos, y así hay que entender a los derechos, no son una concesión grandiosa del poder, sino son conquistas que se han ejercido precisamente para limitar al poder. Los derechos son límites al poder. Segundo, el principio de legalidad, digamos, acotar al poder bajo ciertas reglas y el que pueda ejercer solamente de acuerdo con lo que esas reglas autorizan. Y tercero, por eso, cuidado, el poderoso no ejerce derechos, el poderoso ejerce atribuciones que solamente son conferidas. Cuando un alto funcionario da una conferencia de prensa, no está ejerciendo libertad de expresión, está cumpliendo con una potestad y tiene como autoridad ciertos límites que la propia ley prevé. Y en tercer lugar, la división de poderes. Es en este contexto en donde hay que entender la lógica de las instituciones autónomas. Cierto, ahí está la división tradicional que nos viene de Locke primero y que reformula Montesquieu en su concepción moderna. Pero los organismos constitucionales autónomos, y hay muchísima doctrina, incluso tesis jurisprudenciales en ese sentido, debemos entenderlos como producto de algunas experiencias constitucionales, la nuestra es bastante rica y prolija en ese sentido, de digámoslo así, la potenciación o la evolución del propio principio de división de poderes. De hecho, en la primera gran estado constitucional es donde surge el antecedente de los que aquí llamamos organismos constitucionales autónomos.
El constitucionalismo norteamericano ve en las agencias autónomas que surgieron desde la segunda mitad del siglo XIX como órganos técnicos que cumplen funciones públicas, funciones de poder, pero que no deben estar en el ejercicio de sus funciones subordinadas a intereses políticos, a los intereses políticos que los gobiernos electos o que los órganos políticos como los parlamentos tienen, requieren, digamos, de ciertas garantías técnicas y de autonomía frente a los poderes. Los organismos sociales autónomos, y perdón la síntesis apretada, que son producto de nuestra transición, encuentran su reminiscencia justamente en esas figuras del constitucionalismo norteamericano. Todos los órganos sociales autónomos cumplen funciones que son eminentemente técnicas y que por lo tanto deben estar sustraídas al ejercicio a partir de determinadas visiones o posturas políticas. En este sentido, los organismos sociales autónomos también entran dentro de la propia lógica de los poderes tradicionales que se dividen precisamente para concretar aquella célebre construcción del constitucionalismo norteamericano de los checks and balances. Por cierto, siempre mal traducidos, pesos y contrapesos traducimos acá. La mejor traducción a veces es la literal. Checks and balances son controles y contrapesos. La división de poderes y los organismos constitucionales como evolución de la misma son o ejercen o buscan fortalecer los controles y los contrapesos. Y es que los órganos autónomos son órganos de control, como también son los poderes en su recíproca interacción en una lógica de una democracia constitucional. Además, los organismos constitucionales en México tienen una característica particular. Son uno de los productos que explican en buena medida y permitieron encauzar la transición a la democracia. En México, los organismos constitucionales autónomos surgen como una manera de democratizar el sistema político a partir de la sustracción de atribuciones que originalmente estaban en el gobierno. Todos los órganos constitucionales autónomos, algunos más recientes en términos temáticos como el INAI, como los órganos de transparencia, pero todos los órganos constitucionales autónomos hoy ejercen funciones que en el pasado, en el presidencialismo autoritario del régimen que se gestó a lo largo del siglo pasado en México, todas esas funciones se cumplían antes por el gobierno. ¿Quién organizaba elecciones hace 30 años? La CFE, encabezada por Manuel Bartlett, y me estoy refiriendo a la Comisión Federal Electoral, no a la electricidad, ¿no? El mismo, Bartlett es el mismo, ¿no? ¿Quién la hace hoy? El IFE y luego el INE. ¿Quién es el responsable de la política cambiaria y de la política inflacionaria? El Banco de México. ¿Y quién lo era antes? La Secretaría de Hacienda. ¿Quién es el responsable de generar la estadística indispensable para poder evaluar las políticas públicas? El INEGI. Antes, ¿quién lo hacía? Las propias dependencias gubernamentales. ¿Quién es el responsable de la competencia económica? La COFESE. Antes lo era la Secretaría de Economía. ¿Quién es el responsable de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones? El IFT. Antes lo era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El punto no es menor. Todos los órganos constitucionales en México nacen como una manera de erosionar ese hiperpresidencialismo que constituía el problema fundamental a resolver para democratizarnos. En México, hay que decirlo, el autoritarismo del siglo XX estaba centrado eminentemente en la enorme concentración de poder que se hacía en el poder ejecutivo. Por eso democratizarnos significó debilitar al ejecutivo. Y todo intento en sentido contrario, todo intento por reforzar el Ejecutivo en México y, por cierto, en el mundo, porque esto es un fenómeno global, veamos lo que está pasando en Hungría, en Polonia, en Turquía, en Estados Unidos. Trump, a veces se dice poco, es el presidente que más executive actions ejerció durante su gobierno. Es decir, este es un fenómeno claramente antidemocrático y en ese sentido regresivo. Dicho lo anterior, los órganos constitucionales autónomos, por su propia definición, son incómodos al poder de cuyas atribuciones se sustrajeron y poder que es objeto justamente de la función de control que desarrollamos. Y esa función de control no es solamente una función de auditoría, es también una función de garantía de derechos, precisamente porque la lógica misma con la que surge el constitucionalismo moderno es el control y la regulación del poder para garantizar las esferas de libertad. ¿Por qué es importante un órgano que organice elecciones y que no esté sometido a los designios de y las intenciones políticas de un órgano del Estado o de algún partido, autonomía e independencia? Precisamente para poder garantizar el efectivo cumplimiento, el efectivo ejercicio de los derechos políticos. Y lo mismo vale para los derechos, el derecho a la información,
o el derecho a la libre competencia. Los órganos autónomos somos, se quiera o no, órganos de control del poder, que ejercen dicho control a partir de una función eminentemente técnica. Dicho en otras palabras, sin un INE, sin un órgano electoral sustraído del control del poder e independiente frente a los intereses legítimos sin duda que compiten por él mismo, sería imposible concretar la máxima, digamos, de toda elección democrática, que se sustenta en comicios en donde los derechos políticos se ejercen, el voto en primera instancia se ejerce de manera libre y en condiciones equitativas, free and fair elections, como dicen los anglosajones. Ahora bien, hay un elemento que me gustaría subrayar. Autonomía no significa autarquía, en esto estemos claros. Claro que los órganos autónomos somos órganos del Estado y, por cierto, dato al margen que alguien parecería es que la confrontación, ¿cuál confrontación? Nunca el INE había trabajado, nunca la autoridad electoral había trabajado y suscrito tantos convenios de colaboración como con el actual gobierno. Ahí están los 500 millones de pesos que le ahorramos a la Secretaría de Gobernación, ya que el tema del dinero es un tema siempre relevante y ahora parece, ¿no?, el del ahorro, ¿no? Parece un dogma, ¿no? 500 millones de pesos bianuales que le ahorramos a la Secretaría de Gobernación porque el INE, que es el único órgano en el Estado mexicano que monitorea toda la radio y la televisión, le brinda ese servicio gratuito de monitoreo para cumplir las funciones que la Secretaría de Gobernación tiene. Y como ese, los que quieran. Autonomía no es autarquía. Somos órganos del Estado y hay que trabajar conjuntamente con respecto a nuestras atribuciones para poder brindar servicios públicos. Apuro el paso. Ahora, hay un elemento adicional que explica en buena medida lo que está cambiando y que tiene que ver con nuestra transición. Mauricio y muchos otros han sido teóricos, digamos, que nos han explicado el proceso de transición a la democracia. Pero aquí me gustaría, por lo menos retomar el título de un libro de un ex colega de Mauricio, de Alonso Lujambio, El poder compartido, que en buena medida explicó no tanto la lógica de la transición, sino la consecuencia de los cambios institucionales que nos permitieron, digámoslo así, esas elecciones libres y justas. Y es el hecho de que como una consecuencia inevitable de la propia transición, desde 1997, el Ejecutivo no estuvo acompañado de una mayoría predefinida en el Legislativo. No solamente me refiero a una mayoría calificada que esa desde 1988 dejó de existir, que hacía que el Ejecutivo, cuando mandaba una iniciativa de reforma constitucional y planteaba no se le mueva una coma, así efectivamente ocurría. Hoy ya no, o bueno, no sé, espero que no. A partir del 97 entramos en la etapa de gobiernos divididos y eso cambió radicalmente la esencia de nuestro presidencialismo. Eso nos democratizó. Sin embargo, en 2018 volvimos a una etapa en la que un partido, por cierto, afín a quien gobierna, tiene una mayoría. Y eso desató una serie de resortes que creímos que con la transición se habían desactivado y que caracterizaron aquel presidencialismo que bien describió Carpizo en los años 70. Un presidencialismo que se articula no solamente de potentes facultades constitucionales, sino también una serie de facultades metaconstitucionales que lo convierten en un poder omnímodo. Y nuestro presidencialismo, y más vale la pena recordarlo, porque nos ocupamos mucho de cómo accedemos al poder, de las reglas de acceso al poder, pero hemos dejado de lado las reglas de ejercicio del poder, pensando que la realidad que la transición trajo consigo había transformado el régimen. Y hoy nos damos cuenta que cuando se activa aquella que era una de las características del viejo presidencialismo, el del siglo XX, tienes un Congreso afín, un Congreso que está dispuesto de nueva cuenta a no moverle ni una coma a las iniciativas del presidente, pues nos acaba revelando que en el fondo el diseño institucional de nuestra transición sigue teniendo todavía pendientes muy graves. Y es que en México, partamos de esta premisa que es más para los sociólogos y demás, el presidencialismo sigue teniendo tres dimensiones. La primera, una dimensión constitucional. El presidente sigue teniendo, aunque María Amparo Casara hace 20 años decía que ya no era así, sigue teniendo enormes atribuciones constitucionales. El segundo es un presidencialismo político, justamente que se deriva de estos mecanismos de control metaconstitucional, como tener un Congreso que renuncia a ejercer su función como uno de los tres órganos que consecuentemente tiene que controlar y contrapesar el poder. Y el tercero, que es todavía más grave, aquí cito a Ricardo Becerra, los mexicanos padecemos un presidencialismo mental. Seguimos pensando que el presidente nos va a resolver todos y es dramático ver como un niño de primaria
a la pregunta, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Pues yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta. El otro te dice, yo quiero ser presidente. Maestra, ¿puedo cambiar? Yo también quiero ser presidente. Tenemos un problema del que hay que hacernos cargo, y hay un problema estructural que es fundamental, sobre todo porque en digámoslo así, en estas etapas que aquejan a la democracia como uno de los principales problemas, que es la reedición de esta tendencia en el mundo a la centralización del poder de los ejecutivos. Lo mencionaba en la introducción, la crisis de los partidos nos está trayendo como consecuencia la potenciación del fenómeno de personalización de la política, que es profundamente autoritario. No digo que en las democracias los liderazgos no sean indispensables, pero cuando el liderazgo pesa más que la institucionalidad, entonces estamos en un régimen o en un contexto de exaltación autoritaria. Y por el otro lado, los parlamentos. La crisis de credibilidad de los parlamentos lo que está trayendo como consecuencia es la concentración de atribuciones en los ejecutivos. Dos de las expresiones que han estado históricamente siempre detrás de toda regresión democrática y de toda, digámoslo así, consolidación autoritaria. Termino. En este contexto, por eso no es de extrañar que los órganos de control, y particularmente los órganos constitucionales autónomos, que vuelvo a insistir, en México todos ejercemos atribuciones que en el pasado estaban en manos del Ejecutivo, estemos viviendo este acoso a los mismos, y concretamente, digámoslo así, a los órganos electorales, que son tal vez los más estudiados y los más visibles. Pero como Julieta acaba de decir, estos 5 grandes ejes, y termino revocándolos, no hay tiempo, ya eventualmente en la segunda ronda podremos desarrollar alguno, estos 5 ejes en los que se está dando el acoso a los órganos electorales, pero en general a los órganos de control, son todos ejes que tienen el propósito de debilitarlos como mecanismos de control y por lo tanto propiciar una concentración del poder justamente en manos de los órganos que se supone son controlados por estos organismos constitucionales autónomos. Primero, la descalificación. Sí, tiene razón, Julieta, el INE no solamente es el más mencionado en las conferencias del presidente, datos recientes, cifras gruesas de 960 mañaneras, algo así, que se han realizado a lo largo de este periodo. El INE ha estado mencionado en 370, en una de cada 3. El 80% de las menciones son menciones negativas. Y ya no lo ponemos en el plano personal porque se quejaba algún colega que apareció ya 7 veces. Le decía, mira, cuando pases el centenar hablamos, ¿no? Pero la descalificación desde el poder, que eso es lo peor. No es que los órganos de control no hayan sido descalificados. Lo que pasa es que hoy la descalificación viene desde el propio poder. Paradójicamente, en democracia, de quien debería ser el principal beneficiario de la existencia de esos mecanismos de control. Segundo, el acoso. Hombre, entre juicios políticos, entre la descalificación ad hominem, entre amenazas de ir a visitarnos a nuestros domicilios por turbas furiosas porque sus líderes violaron la ley y se les aplicó lo que la ley dice, ¿no? Y en algunos casos hasta violencia física en contra de los titulares de los órganos de control, es parte ya de una problemática global. Y no son solo los electorales. Por cierto, acabo de estar en Idea Internacional, invitado en Estocolmo. Fíjense cómo ha evolucionado. Hace 20 años estos organismos estaban pensando cómo se promovía la democracia, cómo se consolidaba la cultura cívica, etcétera, etcétera. Hoy a esa reunión nos convocaron a 21 o 23, ya no me acuerdo, órganos titulares de órganos electorales para analizar este fenómeno que hoy es ya algo recurrente, en algunos casos más, en otros menos, en todo el mundo. El acoso, el hostigamiento a las autoridades electorales, para definir si ahora defender la democracia pasa también por construir protocolos de defensa a los titulares de los órganos electorales, a los órganos de control, que hoy se ha convertido, en los tiempos de vientos autocráticos que soplan en el mundo, en una función de riesgo. 3, la astringencia presupuestal. Vuelvo a insistir, el tema, nadie está en contra de la austeridad, y mucho menos. Y por cierto, hablando de posverdad y demás, nadie, lo digo así, nadie, no sé si en México, pero en el INE incumple la Constitución, Ya estuvo bueno de mentiras. Nadie incumple la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que haya funcionarios públicos que tengan una remuneración mayor a la del presidente de la República, no salario. Y la remuneración lo dice la Constitución. Son las prestaciones en efectivo, pero también las que son en especie. Son prerrogativas, digámoslo así, traducidas, por ejemplo, en prestaciones
pero también son las entregas materiales de bienes. Y si la Cámara de Diputados, hablando de rendición de cuentas, cumpliera lo que la Corte le ha ordenado desde hace ya más de 3 años, cosa que no han hecho, es decir, determinar cuál es la remuneración del presidente de la República, nadie, al menos en el INE, tendría una remuneración mayor porque no la tenemos a la del presidente de la República. Nosotros no tenemos afanadores militares que nos hagan, entre otras cosas, como hoy sabemos, el servicio de doméstico, de limpia de nuestras habitaciones, que además las pagamos nosotros. El problema no es tanto el discurso, el problema es la restricción presupuestal que ya llevó en casos concretos, por ejemplo, al INE a estar impedido de poder realizar la revocación de mandato como la ley lo pedía y como el INE quería hacerla. Instalamos la tercera parte de las casillas porque desde la propia Cámara de Diputados se le negaron los recursos para poder cumplir con lo que la Constitución dice. Y por cierto, ya estamos en diciembre. Así que no va a haber consulta popular el próximo año, a menos que a las 12 de la noche alguien la haya interpuesto, y con lo cual, afortunadamente, a pesar del recorte, la democracia mexicana, por lo menos la institucionalidad democrática mexicana, para el próximo año está a salvo, porque podremos aguantar el recorte que nos han puesto, dado que ahora no vamos a tener que organizar sin recursos este tipo de ejercicio. Las reformas. Bienvenida a la reforma. Bienvenida a toda reforma, nada más que creo que hay tiempos y sentidos de la reforma. Una reforma electoral concretamente que no sea producto del consenso, que no sea para mejorar lo que se tiene y que no sea hecha con datos, es decir, con la cabeza y no con el estómago, es decir, no a partir de rencores o filias y fobias personales, es una reforma que va a ser bienvenida. Mi pregunta en estos contextos es, cuando ya de manera ilegal tirios y troyanos arrancaron la sucesión presidencial, cuando ya hay corcholatas, cuando ya hay pasarelas de aspirantes, ¿de veras es el momento para cambiar las reglas? Que están violando la ley, la están violando. Y ahí están las medidas que hemos tomado las autoridades electorales para tal efecto. Pero creo que hay momentos para hacerlo. Y no sé si una elección como la del 24, que va a ser la elección más grande y más compleja que se haya organizado en este país, sea un buen laboratorio para poner a prueba cambios legales. La prudencia enseña. En los últimos 25 años, todas las reformas electorales se han hecho en un momento que ha permitido que las mismas puedan ser probadas en elecciones intermedias, no en presidenciales. La de 96 se puso a prueba en la intermedia de 97. La de 2007 se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. La de 2014 se puso a prueba en la elección intermedia de 2015. Aguas. Y la última, bueno, y más todavía cuando las reformas minan los pilares fundamentales de la construcción democrática. Una reforma, y seguramente están pensando como yo, en la que presentó Boris Johnson en Inglaterra, en Gran Bretaña el año pasado, no otra cosa. Una reforma como la que presentó Boris Johnson para incrementar los controles del Parlamento y por ende del gobierno sobre la Electoral Commission es una reforma regresiva en términos democráticos. Una reforma que mine los pilares del sistema democrático es una reforma que no conviene tener. Y finalmente la captura. Y lo digo de cara no solamente al retraso en los nombramientos de muchos titulares de órganos autónomos, sino también en la inminente convocatoria que tendrá y el proceso que tendrá que realizarse para designar a quienes sustituirán a 4 colegas que terminamos nuestro encargo en abril próximo en el INE. Y estamos hablando de una sustitución que lamentablemente se da en un contexto en el que, digámoslo así, los intereses políticos están claramente definidos por una contienda política, la de la elección del 24, que es inminente. Ojalá prevalezca las actitudes como las de Mario Delgado, que siendo presidente de la Junta de Coordinación Política, apostó y finalmente privilegió, al menos en eso, el consenso desde el momento de que se emitió la convocatoria hasta que se nombraron a los últimos 4 consejeros electorales. Ojalá esa prueba de que aún pudiendo mayoritear, de aún pudiendo arrasar, prevalece algo de sensatez política, no sé si y compromiso democrático. Lo digo, sí, está bien. También, ojalá en los tiempos que vienen, eso sea lo que oriente la acción de nuestros actores políticos. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo.
y él mismo reconoce que ya se tomó sus 3 minutos posteriores. Colegas, a ver, no, gracias Lorenzo, ya en serio, por esta muy buen recuento, tanto teórico, empírico e histórico, desde dónde venimos, el origen justamente, desde el diseño del constitucionalismo moderno, desde donde salen la idea que se concreta en los órganos constitucionalmente autónomos y bueno, y la herencia que tenemos justamente de los norteamericanos y tanto que le debemos a James Madison en su lógica de división de poderes y de creación de agencias autónomas. Pero bueno, este recuento creo que ha sido muy útil, nos ha permitido ubicar en dónde estamos en este momento y quizás la pregunta nada más que queda sobre la mesa y entendiendo que ya tenemos muy poco tiempo es ¿cuáles son las alternativas? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos como país, no necesariamente los que estamos acá, para revertir esta tendencia? Como bien señalábamos, es una tendencia global, internacional, muy bien documentada ya por distintos instrumentos, y lo que no podemos es asumir que esto es ya destino. Abro el espacio, si queremos comenzar contigo, por favor, Jorge, hasta 3 minutos adelante, por favor, con toda confianza. Lo que hay que estar conscientes también es que estamos en transición. O sea, estamos, no sé si, o cómo llegamos, no tengo el tiempo para un poco deliberar sobre el asunto, pero estamos en transición. Y en esta transición, lo que se está viendo, y fíjense, los organismos o los temas que se están tocando más, tienen que ver con la distribución del poder. Y en la distribución del poder, obviamente lo electoral es lo más tangible, y en la distribución del poder también tienen que ver los otros organismos o los otros órganos de control. O sea, esa es toda la película. Pero tampoco se nos olvide que todas las autonomías fueron platicadas, propuestas, deliberadas en el constituyente permanente. O sea, fue un proceso, o sea, pasar por las cámaras, por los congresos, no es de la noche a la mañana, ni la decisión de algunos cuantos. Es un mecanismo que tenemos los estados para que este tipo de decisiones sean bien pensadas, sean aplicadas, y de ahí hay varios mecanismos para, digamos, enfriar alguna pulsión o algún tipo de cosas. Y en este contexto, lo que se tiene que, yo creo que hacer es precisamente dimensionar el tema y deliberarlo en todos los rincones y en todos los niveles, que la población, que la gente, que las discusiones vean la dimensión de la transición, a dónde queremos llegar. La discusión de los 80s, 90s, de la transición democrática, creo que todo el mundo fue permeando y fue teniendo la sensación de que era importante, aunque no fueran muy politizadas, o que no fueran politizados los sectores o segmentos de alguna población, pero teníamos el combate a la corrupción logró eso. Yo creo que la ola de la preocupación de la corrupción, creo que empezó a permear. Creo que todo el mundo ya dimensiona la importancia que es el fenómeno de la corrupción. Creo que aunque es difícil de explicarlo, por qué las autonomías, las independencias y estos órganos valen la pena tener como instrumentos de control y de acotamiento del poder, es lo que se debe de, creo que, deliberar, platicar, mucha pedagogía, etcétera, 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 en todos los sentidos, para que en el constituyente permanente, si se decide más para un lado o más para el otro, se refleje ese tipo de discusiones. Muchas gracias. Sí, una vez. No, pues, muchísimas gracias, agradezco la invitación y bueno, ahorita que escuché también a Lorenzo en esta apasionante plática, pues tiene razón, quizá yo no había pensado en ese pasado que tú dices, de cómo se convirtió, muy interesante, cómo nos decías, lo que era esto, lo que era esto, y está bien, tienes toda la razón, porque
pues incluso el derecho al acceso a la información, el constitucional fue en 1977 y 25 años después se dio la primera ley. Entonces, me tengo que cayó el 20, gracias. Empiezas en la reflexión y dije, pues sí es cierto, se creaba, pero ahí se quedó, jamás hubo una ley, hasta que vino todo este movimiento, 25 años después. Entonces no había ningún problema para que el poder estuviera reformando, haciendo la Constitución, pero no había las leyes y los ordenamientos que daban paso y vida a estos autónomos, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con la satisfacción de haber compartido el panel, tanto con el auditor, con Lorenzo, de verdad, gracias Alejandro, maestro, Mauricio, doctor, muchas gracias por la invitación, y la verdad muy enriquecedor, y pues invitarlos a la defensa, sí, en el INE lo decimos, bueno, hoy le tocó al INE y a nosotros no, pero seguidito les tocó a ustedes, pero ya de repente sale con nosotros, ya descansaron un día ustedes, somos como su banca, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No, por el contrario, Roberto. Sí. Y por supuesto que yo estaba bromeando contigo, Lorenzo. Mira, entendiendo que ya vas a regresar a la academia dentro de muy poco y que desde ahí vas a tener una posición y una posibilidad distinta, pues cuéntanos, ¿por dónde ves las alternativas? Te va a tocar desde ese otro lado hacer el análisis ya muy pronto. A ver, con el propósito de que sean 30 segundos, ya me quemé 3. No, muy rápido. Yo creo que hay que entender que todo este proceso del que hemos hablado aquí es un proceso que no fue una concesión graciosa desde el poder. Fueron conquistas ciudadanas, por supuesto articuladas a través de la acción de los partidos políticos y que eran de arreglos político-constitucionales que permitieron esta creación institucional. Pero no fue, y entendámoslo, el resultado de la acción de un solo hombre, de un solo partido, de una sola fuerza política o de una ideología. Fue el resultado de la convergencia de generaciones y generaciones de mexicanas, algunas caras visibles, que podríamos mencionar, pero también muchas otras que no. Es decir, en pocas palabras, la construcción de la democracia fue una construcción colectiva. Y creo que en ese mismo sentido, la defensa de la democracia no es responsabilidad de una institución, de una persona, de una universidad, de un solo grupo. Es una defensa colectiva. Entender eso me parece que es la condición fundamental para no perder lo que tan trabajosamente hemos alcanzado. Y aunque no quiero ser un optimista ingenuo, la verdad lo que ha venido ocurriendo en tiempos recientes no es un asunto menor. En las últimas semanas no es un asunto menor. La sociedad es la que construyó su democracia y la sociedad, si alguien salva a la misma, ¿quién va a hacerlo? Y no solamente está hoy la autoridad electoral, no solamente están ustedes, están las universidades, están todos los órganos de control, están los espacios que garantizan la existencia y la recreación pacífica de la pluralidad. Eso es lo que tenemos que asumir este riesgo y como parte de una sociedad plural y diversa, defenderlas todas y todos. Como construcción colectiva llegamos y como construcción colectiva defenderemos, ¿no? Ese es como el principio básico y nuestro mantra hacia futuro. Me parece muy interesante, colegas. Mi chamba era apurar esto para dar espacio, teniendo 12:32, dar espacio todavía a algunas preguntas que tuvieran desde la audiencia, ¿no? O desde las personas que nos están viendo a distancia. Creo que lo logré, quería 12:30, mira, 12:32, ahí la llevamos. El próximo panel es hasta la 1, entonces si nos damos unos minutos, ¿no?, para recibir preguntas, con mucho gusto, si podemos recibir preguntas consecutivas, las agregamos y después distribuimos por acá. El micrófono está abierto, colegas, para cualquier pregunta, cuestionamiento, comentario. Adelante. Sí. Acá tenemos una pregunta, con toda confianza, por favor, sí. Solo pediré, por supuesto, que sean cortas y nos concretemos justo a la parte central, ¿no?, del tema. Sí, buenas tardes. Me preocupa la integración del Comité Técnico de Evaluación para la selección de los consejeros que se van a nombrar por el Congreso de la Unión. Que pudieran ampliar un poquito cómo se va a dar esa integración de ese Comité Técnico de Evaluación, por favor. Por supuesto. Si les parece, recogemos varias preguntas, ¿no?, si hubiese, del público, y con mucho gusto a partir de ahí retomamos la conversación acá.
Por lo pronto, si no hubiese otra... Oscar, adelante, Oscar. Bueno, es una pregunta dirigida a Lorenzo. Bueno, creo que has hecho una gran exposición desde la parte teórica, del constitucionalismo, de la democracia indirecta y de ahí del surgimiento de los órganos constitucionalmente autónomos. Estoy de acuerdo con todo lo que has planteado, pero creo que a veces también sería bueno presentar un poco cuál es la otra visión. La otra visión es la de la democracia directa, a lo mejor muy simple, ¿sí? Creo que también algo que explica a los órganos autónomos, algunos, es su especialización. Yo no puedo someter a la consulta pública que se hizo si se construye un aeropuerto o no, por poner un ejemplo, o si voy a votar lo que decide la COFESE o lo que decide el Banco de México, ¿no? A cómo queremos que esté el tipo de cambio. Entiendo, pero creo que también, digamos, en esta parte de la discusión en el terreno político, pues hay que tomar en consideración, pues digamos, estos elementos que están y que muchas veces, pues de alguna forma o de muchas formas, hacen que gran parte de la población, no quiero poner números, gran parte de la población, pues consideren que finalmente las decisiones no deben ser tomadas de forma indirecta, como puede ser la designación de comisionados, de consejeros, etcétera, sino que tiene que ser tomada de forma directa, que es, por ejemplo, parte de la propuesta que tiene la reforma electoral. Entonces, digamos, en esta reflexión de sí, el equilibrio de poderes, aparte, bueno, pues también en esta concepción hay dos poderes que acotan, el legislativo y el judicial. Y la otra, la gran acotación es pues la de la democracia directa, la del pueblo, a través de la revocación de mandato, a través de las consultas populares, de las consultas públicas. Yo digo, estoy de acuerdo con tu visión, pero creo que también hay que considerar esta contraparte, o esta visión, que es una visión, y es una visión pues de sectores de la población que por un lado, digamos, pues se contraponen con otra y que a veces con algunos mensajes, como de que son muy caros, o de que las decisiones que toman, porque muchas veces no se ha estado en contra de las funciones y de las funciones autónomas, sino de cómo se realizaron, ¿sí? Desde una concepción. Por ejemplo, que nosotros hemos cerrado lo de los créditos fiscales cuando se iba al revés, por llamar alguna cuestión en ese sentido. Entonces, no sé cuál es la concepción desde tu parte, ya como académico más, de esta cuestión de regresar, y no solo en México, en muchos países, a esta democracia a lo mejor primitiva, primaria, directa, donde el pueblo decide. Yo sé que no es nada sencillo, ¿no? En la Facultad de Economía, no me dejará de mentir Ciro Murayama, pues era la propuesta que todo se votara, todo. Entonces decían, vamos a poner una urna en la entrada de la escuela y que alguien pregunte, ¿cuál es la votación de hoy? O sea, ¿qué vamos a votar hoy? ¿No? Y creo que evidentemente para eso hay mecanismos de representación, etcétera. Me queda clarísimo, pero sí me gustaría poner en el balance, Lorenzo, pues también esta otra concepción de la democracia directa, y que el pueblo es el que define y decide. Hay una pregunta más, y mientras llega el micrófono, términos complementarios en este discurso de élites versus, ¿no? Así no terminamos creando una especie de élite acomodada que al final del día es la que decide en términos tecnocráticos en esta lógica del discurso. Complemento nada más para ubicar. Me parece legítimo que discutamos esa otra visión. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Ubiarco, estudiante. Pues antes que nada felicitar a todos los ponentes. Muy buena presentación, conferencia. Esta pregunta va referente a lo que está pasando y si el señor Lorenzo Córdoba puede contestármela. Sí, hablamos de presidencialismo, de esta división de poderes, de los antiguos teóricos, de Montesquieu, pero con esta reforma del INE que se busca desde el Ejecutivo, ¿qué se busca? ¿Se busca regresar a un modelo antepasado, un presidencialismo de 70 años del PRI originalmente? ¿O se busca hacer una democracia más profesional? Porque ¿qué caso tiene hablar de esta división de poderes, de ejecutivo, legislativo, etcétera? Si no hay unos buenos poderes profesionales, porque también escuchamos de plurinominales, diputados que llegan a estas honorables cámaras y no vemos que ese profesionalismo que lo denoten, ¿no? Porque al final son representantes del pueblo y si
no hay un correcto profesionalismo dentro de estas, se podría decir élites porque son cámaras. Entonces no hay una división de poderes como tal. ¿Qué es lo que busca en realidad esta reforma? ¿Regresar a un presidencialismo o quizás dar una democracia más profesional hacia el pueblo? Y pues sería todo. Perfecto. ¿Les parece que bueno, tomamos una última, partiendo de la idea que nos quedan ya unos pocos minutos y a partir de ahí abrimos el espacio para la conversación? Gracias. Dos preguntas bien puntuales para todos en el Presidium. La primera es que creo que aquí también, aparte de la discusión de pues procesos, ¿no? ¿Cuál es el idóneo, etcétera? Pues tenemos un tema discursivo muy grande. Yo pues he tenido oportunidad de trabajar con personas de mi edad, jóvenes, y creo que una de las mayores preocupaciones que tengo es que no hemos sabido transmitir la preocupación de un sistema electoral que se ha ido conformando año tras año, que con este tipo de propuestas de reformas pues se da una regresión, ¿no? Entonces, además de la pregunta, pues invito a la reflexión de cómo podemos transmitir esa preocupación en un lenguaje entendible para todas, todos, todes, y aparte de ello, poder prender esa chispa de, ¿sabes qué? Esto no es tanto por temas partidarios, no es tanto de que si defiendo al INE soy conservadora y si no lo defiendo soy progresista o lo que ustedes quieran, sino cómo podemos encender esta apropiación de lo público y de nuestras instituciones. Primera pregunta, ¿no? La segunda es que leí hace muchos días a Luis Carlos Ugalde con una propuesta que decía que en el tema de la selección de consejeros electorales pusieran, después de pasar todos los filtros que tenemos y que está todo el proceso, antes de seleccionar la terna, se hiciera por manera de insaculación. O sea, que en vez de que los miembros de la comisión de selección ya tuvieran esta propuesta de posibles consejeros, se pasara por un método de insaculación para seleccionar a quienes van a ser los consejeros que ya pasaron todos los filtros, ¿no? Con esa parte, a mí me despertó mucho interés, creo que es algo novedoso, quiero saber qué opinan las y los miembros de la mesa. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, muy interesante este diálogo transgeneracional. Pareciera que hay generaciones que ya nacieron con un INE así, con este sistema democrático, y que parecieran no necesariamente apreciarlo, el riesgo que eventualmente podríamos correr y la posibilidad de hacer ajustes no al modelo general, sino algunos otros muy específicos que ayudarían justamente a la imparcialidad. Las preguntas están en la mesa, abiertas, adelante. Quien quiera tomarlas, quien quiera comenzar. ¿Sí? Dos cosas. Una de la pregunta que nos hizo para todos, ¿qué opinábamos de esta insaculación? Bueno, desde mi posición de comisionada en INAI opino que la gente necesita tener certeza en estas instituciones y no sé si, digo, yo lo hice con las palabras, si vayamos a una tómbola, entonces que de ahí salgan los comisionados, los consejeros, pues para mí no sería algo muy bueno, porque tenemos los ejemplos vivos de congresos estatales donde pues salieron de tómbolas y tenemos muchos problemas en los congresos estatales porque no hay capacidad técnica, luego con todo respeto, no hay capacidad para resolver los temas de ocupa un estado, ¿no? Entonces son ejemplos. Y en lo del comité técnico de evaluación, esa es una tarea del INAI en parte nada más con dos. Ahí la Cámara de Diputados selecciona este comité de evaluación donde se integra por 7 personas, 3 de la Cámara de Diputados, 2 de Derechos Humanos y 2 del INAI. Entonces, pues ahí está Derechos Humanos también y los diputados. Entonces, es un reto que tenemos los comisionados del INAI, así más o menos está el formato. A mí no me tocó la otra vez, será la primera vez que me toque esta participación, ¿no? Entonces, por mi parte, es todo. Perdón, esto ya. Voy a empezar por la segunda pregunta y lo que quisiera destacar es que es muy importante el proceso de designación. Creo que más allá si es por una vía u otra, se deben de ser procesos muy bien tasados, muy bien, o sea, que las etapas sean y los requisitos sean muy bien, o sea, que estén muy claros. Y creo que de una forma o de otra, por ejemplo, si en el supuesto que todos los candidatos o todos los perfiles cumplen y son buenos,
no me preocuparía en esa circulación, o sea, porque todos cumplen. Y creo que allí la discusión de fondo o quien propone es, su preocupación puede ser que tenga una correa de transmisión, por así decirlo, con algún grupo de poder, o etcétera, 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 y es romperla. Entonces, ver el método de cómo se designan a los titulares creo que sí es importante, pero el diseño se puede llegar de un lado a otro siempre y cuando se cuiden mucho los perfiles de quien acceden a los puestos. La segunda es sobre cómo se transmite la preocupación de lo que está pasando. Creo que, sobre todo, bueno, depende, somos un país muy plural, somos un país muy diverso, somos un país donde cada rincón del país tiene ciertas características, pero nos une todo una etapa, una época donde se dio avances democráticos, y creo que, y es un fenómeno global, hay una cierta decepción del sistema democrático. Creo que también hay que asumirlo, hay que socializarlo, y hay que empezar a preguntar, o hay que empezar a platicar en ese sentido. O sea, porque las promesas democráticas fueron muchas, desde lo económico, el bienestar, bla, 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 cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron, etcétera, 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 pero también hay que ver y hay que tener en cuenta referentes históricos y de diferentes latitudes. O sea, no hay, o sigue siendo los sistemas democráticos los mejores sistemas en las cuales se dirimen la problemática social. También, o sea, sí debemos no centrar, lo que diría es, no debemos centrar también la discusión solamente en el voto. Creo que es muy importante el voto, las instituciones electorales, etcétera, etcétera, pero la democracia y las promesas democráticas y la convivencia democrática pasa por muchas otras, y entonces eso es lo que hay que discutir, incluso los espacios, los foros, etcétera, etcétera. Yo creo que deben de tener un enfoque también para los que nunca tuvieron o los que nunca vivieron en este tipo de contextos, ¿no? Gracias. Gracias. Son varios temas. Trato de ser telegráfico en la medida de lo posible. Hay algunos que son muy complejos. Lo que sugiere Óscar nos llevaría a un seminario, ¿no? A ver, parto de una premisa. La democracia moderna es por definición democracia representativa. No lo digo yo, lo dijo hasta Rousseau, que es el inventor de la democracia directa. Al final del contrato social dije, bueno, queremos una cosa que solamente puede funcionar en pequeñas comunidades, no en estados nacionales. Es la gran objeción de Kant a Rousseau. Pues maestro, está padrísimo que todos se reúnan a decidir. ¿Cómo reúnes a 95 millones de ciudadanos a decidir? A través del voto. Pero que el voto no era un mecanismo importado de la aristocracia, según Aristóteles, para poder... ¿A dónde quiero llegar? Yo creo que el problema de la democracia representativa tenemos que asumir hay una crisis de la democracia representativa, de la representación política. Eso lo evidencian todos los estudios de opinión pública. Creo que una de las soluciones, y una de las soluciones más importantes, es seguir la ruta que desde hace más de 25 años, 30 años, tanto Habermas como Santiago Nino nos plantearon, lo que llamaban democracia deliberativa. Multiplicar los espacios de deliberación, que el ciudadano no nada más se restrinja a ir y votar cada determinado tiempo, lo cual, por cierto, el voto es un mecanismo de rendición de cuentas, Hoy el voto sirve para premiar y castigar, no solamente para elegir, sino para premiar o castigar buenas o malas acciones de gobierno, sino multiplicar los espacios y el ejercicio de otros derechos, el ejercicio del derecho a la protesta, el seguimiento que desde la sociedad tan vapuleada hoy, por ejemplo, se da a ciertos temas, el que, dado que va a haber continuidad de esa elección, se crea algo como aquella expresión ciudadana de cuidarnos del fiscal carnal, ¿no? Y a lo que haga el INAI, a lo que haga la CNDH, y a lo que haga la Junta de Coordinación Política en designar el Comité Técnico de Selección de los futuros consejeros y consejeras electorales, pues no lo hagan en la opacidad, lo hagan en público y se sepa quiénes son y cuáles son las decisiones y por qué, cuáles son las razones, generar contextos de exigencia. Digo,
Así que el asunto no es nada más democracia directa o democracia representativa. Así lo venden los enemigos de la democracia representativa. Vamos a consultar al pueblo, que es el verdadero soberano. Y esas democracias representativas directas históricamente derivaron o degeneraron lo que se conoce como democracias plebiscitarias, en donde el pueblo decide lo que el aclamado líder indica, a mano alzada. La consulta al pueblo es lo que hacía el fascismo italiano. Dicho lo anterior, yo no estoy en contra del mecanismo de democracia directa. Y qué bueno que la democracia representativa se complementa de ciertos mecanismos de democracia directa. El problema de la discusión que hoy estamos viviendo es que hay quien dice que hay que sustituir a la democracia representativa, elitista y qué sé yo, frente a o por los mecanismos de democracia directa. Y perdón que lo diga, los mecanismos de democracia directa, nos lo enseña la historia del constitucionalismo en los últimos 50 años, 60 años, han sido útiles complementos cuando se toman con cuidado. Porque pretender resolver todas las decisiones políticas a través de mecanismos de democracia directa es una falacia, es una quimera. Solamente, a ver, ¿qué se puede decidir? No todo. Tú lo mencionabas, una cuestión técnica. A mí que me preguntan si el aeropuerto va aquí o allá, pues yo no sé ni de hidráulica, no sé si es que está sobre un lago. Bueno, los japoneses y los coreanos, los hongkoneses hicieron, los británicos, bueno, los chinos ahora hicieron un aeropuerto sobre el mar. Digo, de que se puede, a lo mejor no es lo más conveniente, pero ¿quién soy yo para tomar esas decisiones? Para eso hay una técnica, una pericia, el profesionalismo que deben tener los órganos del Estado. Segundo problema, no cualquier cosa se puede resolver mediante mecanismos de democracia directa. Por definición, estos mecanismos reducen los problemas a decidir a un sí o un no. Y tan tan. ¿Estás de acuerdo en que haya aeropuerto? Sí o no. No sé si es bueno o no. No cualquier cosa se puede decidir. Por eso el espacio parlamentario, el espacio de representación política, es el espacio democrático por excelencia. Y lo que hay que hacer es reivindicarlo. Claro, hay otros mecanismos de democracia directa que pueden ser, hay mecanismos de democracia directa que pueden ser complementarios, hay temas trascendentales que sí someten, pero de veras, déjenme hacerles una pregunta y díganme si esto, primero, si es comprensible, y segundo, si es un gran tema como para desplegar un mecanismo electoral para que toda la ciudadanía se... ¿Está usted de acuerdo en que se esclarezcan los asuntos políticos del pasado a cargo de actores políticos para que se haga justicia a los afectados? Porque eso me lleva al tercer punto. ¿Y quién carajo hace la pregunta? Porque preguntas como esa no te llevan a ningún lado. Escuchaba al ministro Saldívar en algún momento, es que lo que se quería decir en realidad es que si había comisiones de la verdad, pues pregunten si quieren una comisión de la verdad, no pregunten una cosa que no entiende nadie. A mí me preguntaban, ¿y qué quiere decir eso? Porque nosotros tuvimos que aplicar esa pregunta el año anterior, y yo decía, no tengo ni la más remota idea, ¿no? Cuidado, o sea, yo lo que estoy diciendo está muy bien y hay mecanismos de democracia directa que son útiles, complementos, que permiten a los ciudadanos no nada más elegir a los representantes y desentenderse, sino también participar en ciertas decisiones. Pero no todo se puede decidir mediante mecanismos de democracia directa, porque no todas las cuestiones públicas pueden reducirse a un sí o un no. Y segundo, pues hay ciertos temas que también, si todos los años vas a estar consultando, vas a acabar erosionando incluso eso, bajo la apariencia de que eres muy democrático. Vuelvo a insistir, los magos de la democracia plebiscitaria fueron los regímenes totalitarios de principios del siglo XX en Europa. Y aquí está Manolo y no me va a dejar mentir. Dicho lo anterior, perdón, reforma al INE, híjole, bueno, ¿qué se busca? No tengo ni la más remota idea, pregúntenle al presidente. ¿Qué es lo que creo que está detrás de todas estas cosas? Pues miren, si hay 5 grandes pilares de la transición a la democracia en materia electoral desde mi punto de vista. 5 pilares fundamentales. Y si alguno de estos se erosiona, estamos ante una regresión autoritaria, a una regresión antidemocrática. Primer pilar, la autonomía y la independencia de los órganos electorales. Y perdón, la elección de los titulares de los órganos electorales, lo único que va a hacer es que los titulares de los órganos electorales van a responder a los intereses de una parte, porque en una elección no va a haber una votación unánime. Primer punto. Segundo punto, 60 candidatos, por cierto, 20 propuestos por el presidente, es lo que dice la iniciativa. Nos pasamos 25 años de haber sacado finalmente al Ejecutivo del proceso de designación de los consejeros y de los magistrados. 25 años, desde 1996 el presidente ya no participaba, afortunadamente. Decías, Óscar, bueno, pero hay otros 2 poderes que contrapesan. Ajá, ¿quién quieres que vaya a elegir en el Congreso? Pues la mayoría, ¿quién la tiene? Pues ya son 40 y luego 20 la Corte, que no sé cómo lo hará. Pero dicho eso, hacer campaña
campañas nacionales. ¿Saben cuál es el único cargo, la única campaña de carácter nacional que existe hoy en el país? La presidencial. Aquí vamos a tener a 60 candidatos haciendo campaña presidencial. Se dice, los partidos no se pueden meter. Claro, no se podían meter tampoco en la revocación de mandato y se metieron hasta la cocina. Se dice, y son las únicas estructuras que tienen, los únicos entes que tienen estructuras para poder hacer campaña a nivel nacional, por cierto. Se dice, bueno, pero van a poder tener los candidatos espacios en la radio y la televisión. ¿Saben cuánto cuesta un spot? Y eso lo sabemos porque nosotros administramos los tiempos del Estado en materia electoral. Un spot no es nada más graba con tu iPhone y se lo mandas a Televisa que lo transmita. Hay requisitos técnicos. ¿Saben cuánto cuesta un spot que pueda cumplir con los requisitos técnicos para ser transmitido en la televisión mexicana? Alrededor de 750,000 pesos. ¿Qué vamos a tener? ¿Representantes de intereses en el Consejo General y en el Tribunal Electoral? ¿O vamos a tener técnicos autónomos e independientes de los intereses políticos? Dicho eso, 5 ejes: autonomía e independencia de los órganos electorales. 2, profesionalismo. Consejeros van y vienen. La gran columna vertebral de la autoridad electoral es el servicio profesional electoral. 3, estructuras desconcentradas que te permiten no solamente brindar servicios a lo largo y ancho del país, no solamente brindar servicios como la credencial, sino también tener ese contacto desde la autoridad electoral hacia la ciudadanía, que es indispensable porque cada 3 años convocas a los ciudadanos a hacer las elecciones, y si no existe esa confianza que tienes que recrear todos los días, no vas a tener problemas para organizar las elecciones. 4 eje, el padrón electoral. Oigan, la transición comenzó sacándole el padrón electoral al gobierno. Si eso no se administra de manera autónoma e independiente, vamos a tener problemas. Sin un padrón confiable, no hay elección confiable. Y 5 punto, condiciones básicas de equidad en la competencia. Y perdón, vean la iniciativa que se ha mandado, que se va a discutir, y yo soy muy respetuoso, no he querido pronunciar. Estos 5 pilares se afectan, se alteran. No sé si para bien o para mal, eso lo decían los legisladores. Dicho lo anterior, tema discursivo. Yo estoy completamente de acuerdo, un día hablamos y reflexionamos. Creo que estos son tiempos, en los contextos de posverdad, lo que se tiene que lograr hacer no son discursos muy sofisticados, tienes que hacer pedagogía pública, y esa es una obligación de las autoridades. Hoy a mí me gusta decir, las autoridades tenemos que darle tanta relevancia a los órganos técnicos en materia de transparencia, en materia de auditoría, en materia de organización de elecciones, como a los órganos de comunicación. Porque la batalla discursiva hoy para defender y salvaguardar la democracia constitucional es una batalla comunicacional, es una batalla de narrativas. Hombre, fraude no, en 2006, pues yo no sé si hubo fraude o no, tengo mi opinión y ya lo escribí. Pero lo que sí sé es que de 2006 a la fecha ha habido 2 reformas electorales que volverían imposible incluso las irregularidades que se cometieron en 2006. No sé si fraude, yo tengo mi opinión al respecto, pero lo que pasó en 2006, por eso mismo hicimos 2 reformas, no podría volver a pasar. Entonces, frente a ese discurso simplón y simplista, pues ¿qué haces? Tienes que hacer pedagogía pública. Y termino. Preguntabas lo de Ugalde y tiene que ver con el comité de selección. Ya dije, el comité de selección lo que hay que hacer, perdónenme, ¿qué es lo que pedimos nosotros como autoridad electoral? No pedimos que la ciudadanía sea condescendiente con nosotros. Sí queremos que sea nuestra aliada, pero queremos una alianza crítica. Para nosotros la crítica desde la sociedad es indispensable, se nos tienen que generar contextos de exigencia y nosotros nos toca estar atentos y poder actuar en consecuencia. ¿Qué va a pasar ahora que el INAI, que la CNDH y que la Junta de Coordinación Política van a tener ese papel fundamental porque van a designar a quienes van a cribar a los aspirantes? No nos olvidemos que ese comité técnico de selección al final va a proponer a quintetas, 5 nombres para la presidencia del INE, 5 para la consejería que sustituye al consejero Murayama, 5 a la consejera Favela y 5 al consejero José Roberto Ruiz. Y una vez hechas las quintetas no se pueden rechazar. Los partidos tendrán que ponerse de acuerdo en uno de los 5 nombres para cada cargo. Y si no, van a la tómbola. Por cierto, la tómbola ya está si no hay consenso político. Así que la definición de esos 5, si se pone en una quinteta 5 impresentables, un impresentable va a ser consejero electoral o presidente o presidenta. Por eso hay que generar contextos de exigencia. Hay que ver qué hace el INAI, hay que ver qué hace la CNDH y no permitir que eso se conviertan en designaciones que permitan un control de órganos que hoy ejercen su autonomía, y eso es lo que molesta. ¿Qué pretenden? Yo creo que lo que está detrás de todo esto es simple y sencillamente, digámoslo así, la inconformidad con un órgano que ha sido autónomo antes y ahora e independiente. Autónomo frente al poder que se fue y autónomo frente al poder que está, y estoy seguro que frente a que vendrá, e independiente frente a los partidos políticos, entonces, ahora y mañana. Creo que eso es lo que está detrás. ¿Dónde está el problema con el método actual? Es que ¿dónde está el problema?
Hay un comité técnico de especialistas que criba los mejores perfiles. Ahí está garantizada la solvencia técnica de las quintetas que llegan. Y luego además se pide a los partidos que dentro de esas quintetas generen un consenso político. Sé que la política a veces apesta y razones para ponerse una pinza de estas de ropa en la nariz cuando uno habla de política hay muchísimas, desde la antigüedad clásica, por cierto. Pero no menospreciemos algo. Los consejeros electorales son árbitros de la contienda y para poder hacer bien su trabajo tienen que tener no solamente pericia técnica, sino también un consenso político de todos los actores que se van a subordinar sus decisiones detrás. Y perdón, ese consenso ha existido. El Consejo General hoy se integra por 3 generaciones de consejeros. En la primera generación, los consejeros que fuimos designados tuvimos más de casi 450 votos de los 500. En la segunda generación lo mismo y en la tercera lo mismo. En 3 legislaturas distintas que han representado con posiciones políticas diferentes. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué tener que recurrir? ¿Qué hay de malo en un consenso político entre los representantes? ¿Quieren ir a la insaculación? Vamos a la insaculación. Mecanismos hay muchísimos. Pero no reneguemos de algo que tiene que ser fundamental. Hay 2 condiciones para que una elección no vuelva a ser un problema como lo era hace 30 años. Primera condición: consenso lo más amplio posible, unánime de ser posible, de lograr alcanzarse en las reglas. Son las reglas del juego, lo dice Norberto Bobbio. Puede haber, la regla de la mayoría sirve para decidir en democracias, pero cuando se trata de definir las reglas tiene que haber un consenso. ¿Por qué? Porque a quien le impongas las reglas, el día de mañana está legitimado o justificado para decir, ¿saben qué? Yo perdí porque las reglas no eran justas, porque me las impusieron. Si vas a pedir a todos los actores políticos que se sometan a ciertas reglas, pues que éstas sean el producto de un consenso y de una aceptación colectiva de todas y todos. Y segundo, consenso en los árbitros. Si tú tienes un problema, ya lo vivimos. Excluyes a una fuerza política de la designación de los árbitros, estás engendrando el huevo de la serpiente. Eso es un problema en potencia que tarde o temprano va a detonar. Y perdón que termine con esto. Hace 32 años, el principal de los problemas que tenía este país era que no había un sistema electoral confiable. Que había una certeza y una incertidumbre. La incertidumbre era respecto de las reglas. Nadie sabía cómo iban a aplicarse. Y la única certeza que había era quién iba a ganar las elecciones antes de que hubiera elecciones. 30 años después, las elecciones no son un problema. Ahí están la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia, entre muchos otros problemas. Lo electoral no es un problema hoy. Llevamos 8 años y medio en los que el INE ha organizado 330 elecciones de las manos de los soples. 330. Ninguna de esas elecciones ha tenido un conflicto postelectoral. Nunca antes habíamos tenido en la historia del país un periodo de estabilidad política electoral tan amplio, tan largo como este. Las elecciones hoy no son un problema. No las volvamos un problema, porque hoy tenemos una certeza y una incertidumbre. Certeza sobre las reglas e incertidumbre sobre quién gana, hasta que sale el INE o el OPLE a decir quién gana. Y eso es finalmente una conquista democrática que creo que vale la pena preservar. ¿Se puede mejorar esto? Hombre, muchísimo. Pero hagámoslo bien.